Veamos en esta clase la aplicación de las funciones trigonométricas a los triángulos rectángulos. Recordemos primero que un triángulo rectángulo va a ser aquel en donde se forme un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Si cumple con estas características, le llamaremos triángulo rectángulo. A los lados que identificamos como A y B les vamos a llamar catetos. Al lado que se opone a los 90 grados vamos a llamar hipotenusa, y a los ángulos agudos beta y alfa. Para resolver el triángulo rectángulo, pues debemos de conocer uno de los ángulos agudos para usar la función trigonométrica o conocer los dos lados para aplicar el teorema de Pitágoras, que lo vamos a identificar como c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado, donde c es la hipotenusa, a y b son los catetos. Y recordar también que la suma de los ángulos agudos que se forman es de 90 grados, ya que el otro ángulo mide 90. Recordando también la propiedad de los triángulos, en donde la suma de sus ángulos internos debe de ser 180 grados. Ahora veamos las 6 razones que se forman en un triángulo rectángulo, son a las que les vamos a llamar funciones trigonométricas de ángulos agudos. Ya las habíamos mencionado, que sería la función seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente, sus respectivas ecuaciones. Identificando el ángulo beta, tenemos que C siempre va a ser la hipotenusa. Para beta, su lado opuesto sería B y el lado adyacente sería A. Si miramos el ángulo alfa, el lado opuesto es A y el lado adyacente es B. Entonces los catetos opuesto y adyacente dependen del ángulo agudo al que nos estemos refiriendo. Para saber el valor de un ángulo despejado de las funciones trigonométricas, podemos utilizar seno inverso, coseno inverso o tangente inversa. En la calculadora sería Shift más la función seno, coseno o tangente. Veamos un ejemplo. Si B es igual a 2 y alfa es igual a 40 grados, encontrar A, C y beta. También escribir el valor de las 6 funciones para beta utilizando la figura número 2. Están identificados los lados respectivos y con los datos que nos están dando. Analizamos qué datos tenemos. Si vemos el ángulo de 40 grados, A sería su cateto opuesto y 2 sería su cateto adyacente. Y C que sería la hipotenusa. Resolvamos entonces. Como ya tenemos el ángulo alfa, podemos determinar el valor de beta con la ecuación alfa más beta igual a 90 grados. Despejando beta, alfa está sumando, del otro lado resta. Por lo tanto quedaría 90 grados menos alfa. Y alfa vale 40 grados. 90 menos 40. Son 50 grados. El valor de beta es 50 grados. Aún nos faltan dos lados del triángulo. Sigamos resolviendo. Para determinar el valor de uno de los lados, en este caso C, vamos a utilizar la función coseno de alfa. Ya que conocemos el valor del cateto adyacente, sabemos el ángulo de 40 grados y nos haría falta la hipotenusa. Despejando, quedaría hipotenusa igual al cateto adyacente dividido el coseno de alfa. Sustituyendo datos, 2 dividido coseno de 40 aproximadamente es igual a 2.61. Recordando que para los lados vamos a utilizar 2 decimales. Para encontrar el lado A, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras que dice c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Es decir, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Despejando el valor de A, B está sumando, del otro lado resta. Quedaría c cuadrado menos b cuadrado. Sustituyendo datos, c vale 2.61 elevado al cuadrado menos 2 al cuadrado. Quedaría como 2.8121 con 4 decimales. Recordando que el cuadrado de A lo eliminamos con una raíz cuadrada, el valor aproximado sería 1.68. También nos piden determinar el valor de las 6 funciones trigonométricas para el ángulo beta. Muy bien, entonces para beta el lado A sería adyacente
y el lado opuesto tendría el valor de 2. Seno de beta es igual al opuesto dividido hipotenusa. El opuesto vale 2 dividido la hipotenusa, que vale 2.61. No se realiza la operación, solo queda la fracción indicada. Coseno de beta es igual al cateto adyacente dividido la hipotenusa. Y el cateto adyacente vale 1.68 dividido 2.61, que es la hipotenusa. Tangente de beta, opuesto dividido adyacente. El opuesto vale 2 y el adyacente 1.68. Secante de beta, hipotenusa dividido adyacente, es decir, 2.61 dividido 1.68. Cosecante de beta, hipotenusa dividido opuesto, 2.61 dividido 2. Cotangente de beta, adyacente dividido opuesto, 1.68 dividido 2. Y estas serían las 6 funciones trigonométricas para el triángulo rectángulo que nos dan en este ejemplo. Veamos otro ejemplo. Si A es igual a 3 y B es igual a 2, encuentre C, alfa y beta. Utilice la figura 3. Nuevamente están identificados los lados y los ángulos en la figura. Resolvamos. Tenemos 2 lados, por lo tanto podemos utilizar el teorema de Pitágoras para poder resolver. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. A vale 3 y B vale 2. 3 al cuadrado más 2 al cuadrado son 13. Raíz cuadrada para eliminar el cuadrado de C, y la raíz cuadrada de 13 es 3.61 aproximadamente. Ahora bien, determinemos el valor del ángulo alfa. Para poder saber el valor de un ángulo, vamos a utilizar las funciones trigonométricas seno, coseno o tangente, pero inversas. Es decir, seno inverso, coseno inverso y tangente inversa. Dependiendo de los datos, esa es la ecuación que utilizamos. En este caso conocemos el cateto opuesto y el cateto adyacente. Podemos decir tangente de alfa es igual al opuesto dividido el adyacente. Despejando el ángulo quedaría tangente inversa de A dividido B. Y A vale 3 y B vale 2. Ingresamos a la calculadora como Shift tan de 3 medios y el valor aproximado para alfa es 56.3. Para ángulos vamos a estar utilizando solamente un decimal. Para encontrar el valor del ángulo beta, utilizamos la ecuación alfa más beta es igual a 90 grados. Despejando beta, 90 menos alfa. Beta entonces sería 90 menos 56.3 y eso nos da un resultado de 33.7 grados. Estas son algunas de las aplicaciones que vamos a estar viendo para resolver triángulos rectángulos mediante funciones trigonométricas y teorema de Pitágoras. Les recomiendo que tenga a la mano en una ficha tanto las funciones como el teorema de Pitágoras, y si hay alguna ecuación despejada también la puede ir agregando para que la pueda utilizar en algún ejercicio. Recuérdese que por cualquier duda pues puede comunicarse conmigo y con gusto estaré apoyándolo. Gracias.